Bienvenidos nuevamente a este curso de crochet. En este video les voy a enseñar la diferencia entre tejer recto, sería este, tejido circular y tejido en espiral. Bien, el tejido en espiral básicamente, que es este rosa, lo que estamos haciendo es comenzamos con nuestro círculo, pero no cerramos y seguimos tejiendo de esta manera. Por eso siempre es recomendado usar los marcadores para que uno sepa dónde termina la vuelta y dónde empieza. Bien, para tejido circular lo que hacemos básicamente es empezamos nuestro círculo y siempre cerramos con un punto deslizado, y para empezar la siguiente vuelta hacemos una cadena y hacemos la otra vuelta y así sucesivamente. Cerramos, subimos una cadena y así. Bueno, y en el tejido en recto empezamos con cadenas, punto cordón, como quieran, y vamos tejiendo de derecho a izquierda, de izquierda a derecho y así sucesivamente. Y bueno, vamos dando vueltas, o sea, primero tejemos este lado, damos vueltas, seguimos tejiendo y así sucesivamente. Bueno, estas serían las diferencias. Bien, primero les voy a mostrar cómo tejer en espiral. Vamos a hacer una vuelta para que quede bien en claro. Bien, acá donde está mi ganchillo es mi último punto. Ahora voy a empezar una nueva vuelta. Voy a hacer todos en medio punto. Bien, y llegué a mi último punto. Y así es como sigo tejiendo. Y si observan bien, van a poder ver cómo es que hace así. Hasta llegar ahí. En forma de espiral. Y ahora les voy a mostrar cómo hacer cuando tienen un tejido circular. Bien. Voy a levantar una cadena y voy a tejer en el mismo lugar donde hice la cadena. Va a ser mi primer punto. Y luego voy a continuar tejiendo. Bien, y llego y acá parece que tengo otro punto, pero en realidad simplemente es el punto deslizado y la cadena. Entonces, ahí yo no tengo que hacer ningún punto. Por eso, en este caso, cuando usen circular y por ahí
son nuevos haciéndolo, siempre recomiendo es que cuenten la cantidad de puntos que están haciendo. Entonces, si yo en mi vuelta anterior hice 8 y no estoy haciendo ni aumento ni disminución, en esta vuelta también tendría que tener 8 puntos. Bien. Y ahora agarramos este punto, que es con el que empezamos, y hacemos un punto deslizado y bueno, después para empezar la otra vuelta tendría que hacer cadena y bueno, lo que mostré recién. Entonces, como verán, acá se va a formar, se va a notar como si fuese una línea que indica que es donde terminamos y muestran los puntos deslizados. Es por esto que no se utiliza en un amigurumi, porque si no te va a quedar toda una raya y no queda muy lindo, la verdad. Pero en espiral no sé, eso no lo tenés, entonces queda más prolijo. Y por ese motivo, bueno, se usa el otro y no este. Pero este se puede usar para bolsos, para mandalas, para gorros, no hay problema. Bueno, y por último les muestro el tejido recto. Básicamente, cada vez que voy a dar vuelta a mi tejido, tengo que hacer una cadena y continúo tejiendo de esta manera. Llegué a mi último punto y giro y hago una cadena. Ojo, hago la cadena y giro, lo mismo. Ojo que por ahí uno se puede saltear un punto al final. Entonces, bueno, también si son nuevas en tejiendo recto, recomiendo siempre ir contando los puntos para no perderse ninguno en el camino. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustaría aprender otra cosa, me pueden dejar en comentarios. Si les gustó, pueden darle like, suscribirse, comentar, me ayudaron un montón. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.